Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Saludamos a esta hora al doctor Luis Almeida, asambleísta de la República por la provincia del Guayas, Partido Social Cristiano. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gran abrazo para todos ustedes, Wilman, y a todos los amables televidentes de RTU y de toda la programación de El Testimonial. Pues fíjate que no es RTU, es Canela TV, así que por ahí nos vamos corrigiendo Perdón. desde el principio. Sí, disculpe. No, Canela TV. Está muy bien, porque eso le da más naturalidad a este grato diálogo, mi querido Luis. Fue el 12 de abril del 2012. Ecuador cerró 14 universidades. Se argumentó desde la CENESID por su pésima calidad, pero dejó sin estudiar a aproximadamente 38,000 ecuatorianos y ecuatorianas. Luis, su primera reflexión. Bueno, yo creo que no es exactamente por su pésima calidad. Yo creo que habían funcionarios de CENESID en ese entonces que chantajeaban a ciertas universidades pidiéndoles recursos económicos para dejarla funcionar. Esa es la verdad. Y en el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, bueno, esa no estoy yo planteando que se rehabilite, porque eso fue mediante un mandato legal de la constituyente constitucional, y eso en definitiva no se va a hacer. Yo creo que en este momento faltan muchísimas universidades en nuestro país. Yo creo que faltarían siquiera 100 universidades para que toda la gente en las provincias y en las ciudades puedan estudiar, porque no todos tienen recursos para ir a la universidad cara, como la UES, como la Universidad de San Francisco, sí, que son ahora buenas universidades, y que antes también eran pequeñas, y que comenzaron chiquitas, y que ahora están inmensamente grandes, por razón de la gran cantidad de afluencia de gente que puede ir allí o que quiere ir allí. Y yo pregunto, ¿dónde quedan los 150,000 jóvenes cada año que no tienen que estudiar, cómo estudiar y en dónde estudiar? Entonces, que se vayan a la esquina, que se vayan a vagar, que se vayan, dicen otros, a fumar, que se vayan otros a drogarse. Eso no es justo. Y yo creo que allí habían universidades que de una u otra manera tapaban la necesidad de estudio de muchos jóvenes en profesiones no tan difíciles, sino en profesiones un tanto intermedias, que de una u otra manera pues permitían que los jóvenes estudien. Mi intención no es rehabilitar ningún negocio de nadie, porque las universidades particulares cobran. Estas universidades particulares no le ocasionan al Estado ningún costo, esa es la verdad. Pero el correísmo ha saltado terriblemente por esto, pero ha saltado diciendo que son universidades de garaje. Pregunto yo, ¿cómo se inició la Universidad Central, que es una gran universidad y que la humillaron pasándola a la última categoría? La Universidad de Guayaquil la humillaron pasándola a la última categoría. ¿Saben para qué? Para poner profesores extranjeros. No le dieron oportunidad al profesor nacional. ¿Acaso no nos recordamos eso? Entonces, ¿por qué cerrar o por qué quitar la oportunidad de una universidad aquí que puede darle oportunidad a nuestros jóvenes? Entonces, para eso son los organismos de control que deban mejorar cada día. Y es más, en una autonomía universitaria hay universidades chiquitas que se dice así, son tan buenas que la gente resulta ser buenos profesionales. Vea, ese negocio que hizo el correísmo en aquel entonces me parece una gran equivocación. Ir a chantajear a los funcionarios, a los rectores, y sobre todo, no aceptaron que desde la universidad o a través de la universidad se haga esa temible lavado de cerebro a los estudiantes. Y eso es lo que no aceptaron estas universidades. Eso tenemos que recordarnos, apreciados amigos. ¿Quién ha dicho que Riobamba no necesita otra universidad? ¿Quién ha dicho que Santo Domingo no necesita otra universidad? ¿Quién ha dicho que al sur de Loja no necesita otra universidad? Son 13 universidades, no 14, son 13. La Universidad Cooperativa Colombia no se puede reabrir
por ninguna circunstancia, pero las otras sí, y necesitamos 50 más. ¿Quién ha dicho que no necesitamos estudiar? Yo soy una persona de 63 años y en este momento todavía sigo estudiando. Estoy terminando ahora mismo, en estos días, en estos tiempos, una maestría en Derecho Constitucional. ¿Para qué? Para actualizarme. ¿Quién ha dicho que no necesitamos prepararnos? Correcto. Cada día, queridos amigos y amables oyentes de Candela TV? Luis, es importante destacar que el señor asambleísta Luis Almeida toma la iniciativa de presentar el respectivo proyecto de ley para rehabilitar 13 de las 14 universidades cerradas por orden del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué motivó a Luis Almeida a asumir esta iniciativa, a hacer el planteamiento que desde el 12 de agosto último ya está en trámite parlamentario? Mi querido amigo, me motivó a que hay 150,000 jóvenes que no estudian. Dele oportunidad a usted a cualquier joven que vaya a estudiar algo, que haga algo. Y alguien me dirá, pero que en universidades mediocres. Pero que la gente nuestra no tiene para estudiar en la más gran universidad, pues, mi querido amigo. No tiene plata para ir a pagar a la UES, que son grandes universidades ahora de Guayaquil, o para estudiar en una universidad carísima en Quito. No tiene. Entonces, ¿para qué estudiar mediocridades? Dicen por ahí. ¿Qué mediocridades? Si pregunto si el éxito no es estudiar en las más grandes universidades, sino ser buen alumno y de una u otra manera, pues aprender. Yo puedo aprender en una universidad online y puedo ser buen estudiante. En todo caso, es lo que usted le hace a eso. Y definitivamente yo creo que es una oportunidad. Si la gente no quiere que no la abran, no la abran, pero yo creo que necesitamos siquiera 50 universidades más en nuestro país, donde la gente tenga oportunidad de estudiar. Por Dios, estudiar. La gente necesita una oportunidad. Ahí veo que los que me critican son gente del correísmo. ¿Pero por qué me critican? Oiga, pregúntense ustedes dónde estudiaron. Me refiero a los que me critican. Pero yo estudié en la Universidad de Guayaquil. Ahí me gradué en la Universidad de Guayaquil de abogado. Sí, he hecho otros cursos en varias universidades, verdad es, pero por aprender algo más, pues. Yo he hecho un curso en una universidad de Perú, allí he hecho abogado especialista en criminalística, pero también hice un curso en esta universidad, no recuerdo cómo es que se llamaba, pero otra universidad, porque son cursos que uno hace, pero eso es para actualizarse. Yo siempre soy un hombre universitario. Luis, ¿ha hecho una evaluación usted de cuánto daño se hizo con este cierre de las universidades? El daño de haberle negado al hombre sencillo y hombre de la clase media y pobre de no haberle dado la oportunidad. Eso es terrible. ¿Cuántos jóvenes se quedaron sin estudiar desde el 2013 hasta ahora? 1.500.000 jóvenes, de las cuales la mayoría están dedicados a fumar, están dedicados a otras cosas. Eso no puede ser. No puede ser. Lógico, ahí está el negocio de la droga. Por eso es que están algunos por ahí bravos conmigo. Pero ¿por qué les duele tanto esto? Porque esta era la madre del adoctrinamiento. Querían adoctrinarnos a los ecuatorianos y estas universidades particulares no se sometieron porque son profesores verdaderos los rectores. Aquí hay una universidad en Quito buenísima, que usted me la mencionaba ayer, ¿cómo es que se llama? Que también la cerraron. Alfredo Pérez Guerrero. Oiga, es una universidad de primera. Ahí conozco que se han graduado gente muy buena. Sin embargo, como no se sometió al adoctrinamiento, la cerraron. Vea, y se le llevaron los bienes. Y todavía tienen bienes para poder funcionar enseguida. Y era profesor honoris causa el abogado León Roldós Aguilera. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? Eso son buenas universidades. No todas son malas. Que de todo hay. Una es mejor que la otra es mejor que la otra y otra es más excelente que la otra. En los Estados Unidos también es así. En el top 10 internacional así también es. Quien destaca más es no por lo más caro, sino por su calidad humana de los profesores. Esa es la situación. Ha saltado el correísmo porque le descubrí yo la madre de la situación del adoctrinamiento contra los jóvenes aquí en el Ecuador.
En las reuniones que usted, Luis, ha tenido con los rectores de estas universidades, ¿qué revelan ellos? ¿Qué les pidieron desde el gobierno de Rafael Correa? ¿Qué les Oiga, exigieron? algunas que no las toparon tuvieron que dar 500 y 600 mil dólares a funcionarios de la CNC. Por ejemplo. Otras inclusive me mostraron a mí una, y eso es lo que me indignó, a una que en un restaurante le piden 600 mil dólares, porque esa era la cifra, en la ciudad de Guayaquil. Otra que le mandaron a pedir a través de un exfuncionario de los ferrocarriles 600 mil. Dinero para poderlas dejar funcionar. Y esta gente decía, ¿y por qué? Si esto para nosotros no es un negocio, esto es de todas maneras, algo de sueldo ganamos nosotros los profesores, pero esto no es un negocio, no puede ser un negocio. Y no tenemos por qué pagar. Pero unas cuantas se sometieron a eso, haciendo grandes sacrificios. No es justo, querido amigo. Eso me indignó. Entonces yo me di cuenta que no era por controlar calidad académica, no era el chantaje del dinero. Si usted daba el dinero o se sometía a hacer las dos cosas y se sometía a hacer el adoctrinamiento, esa universidad funcionaba. Y es verdad. Yo he hablado con algunos de ellos y me han dicho eso. El argumento desde la CENESID era que estas universidades se habían constituido en un fraude académico, que era una estafa a la ilusión de los padres de familia y de los estudiantes. Entonces, un discurso era para argumentar el cierre público y un discurso privado precisamente para buscar dinero y adoctrinamiento, como usted lo señala. Lógico, a usted lo acusaban de muchas cosas a las universidades para sacarle el dinero. Eso no es justo, no es justo, mi querido amigo. Vea, así haya sido una universidad que cobra barato, 70 dólares, 100 dólares, 150 dólares. La gente nuestra no puede pagar más. Oiga, eso no da para chantajear a nadie, mi querido amigo. Yo he sido profesor y soy profesor de la Universidad de Guayaquil por muchísimos años. Y a la Universidad de Guayaquil la denigraron, pero hicieron el concurso para meter ni sé cuántos profesores, de las cuales la mayoría son extranjeros. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron chance al universitario nacional, a la gente de aquí? Sí le dieron unos cuantos, pero no es justo eso, ¿no? Y no es que estoy diciendo que los voten, porque algunos son buenos también, pero ¿por qué adoctrinar a la gente? Si el hombre lo que tiene que ser es un hombre libre. Ese es el problema. Como también todavía están los libros de creerlo al señor Rafael Correa un semidios en todos los colegios y escuelas. Eso tampoco puede ser. Eso no puede ser. Aquí no vivimos en Cuba, no vivimos en Nicaragua. Vea usted por eso las consecuencias. 63 años después, Cuba recién está saltando. ¿Y qué les han dicho? Los han metido presos, le dan garrote, las cárceles las tienen llenas, tienen nuevos centros de concentración para poner a la gente presa y los están diciendo, váyanse a Miami, le dan hasta la lancha para que se vayan a Miami. ¿Sí se da cuenta? En su momento, el exfuncionario Guillaume Laon, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, argumentó y dijo que se analizó durante 18 meses a 26 universidades de categoría E, es decir, las de peor calidad del país, se dijo. Y cuando se cerraron las universidades, se argumentó también desde la CENESID que se necesitarán 60 millones de dólares para terminar el proceso de cierre de estas universidades. Luis, ¿ha tenido la oportunidad de examinar el horizonte de estos recursos? ¿En qué se gastaron para el cierre? Primero que se llevaron el dinero y cerraron y le quitaron los bienes a esas universidades. Oiga, todo un lleve. Esto era un lleve. Le sacaban plata al Estado, a la gente particular por doquier. Eso no es correcto. Nunca fue correcto. Eso terminó mal, mi querido amigo. Y en definitiva, si algunos no quieren que abran universidades, que no las abran. A mí lo que me importa son 150,000 jóvenes que andan fumando en la calle. ¿Qué prefieren? ¿Que vayan a fumar porque yo soy dueño del negocio de la droga? ¿Ah? ¿O qué mismo es? Entonces, ¿cómo mantenemos ocupados a los niños? Ese era un chantaje, mi querido amigo. A la Universidad de Guayaquil la pusieron en el último. A mí me daba dolor, hasta lágrimas de profesores de la universidad nuestra, gente de gran valía.
Ahí sacaron al doctor, al doctor, porque no tenía magíster, el doctor, gran profesor nuestro, Zavala Vaquerizo, Jorge Zavala Vaquerizo, Okay. ex vicepresidente de la República, Sí, señor. tratadista del Ecuador, orgullo del Ecuador en materia de derechos litigiosos y en materia de derechos Penal y de constitucional. abogados, un constitucionalista, un penalista de primera. Pero lo sacaron por no tener grado de magíster. Pero si yo hago a los magíster, dice, yo hago a los PhD. El grado de PhD solo es una cuestión académica, nada más. Pero profesional no es. El profesional es de abogado. El grado doctoral, sí, sí. Ahora hay que hacerlo en otros lados. ¿Por qué acceder, exigir esos PhD? Porque en Cuba los hacen y se gradúan rápidamente. Entonces querían exportar la revolución en ese sentido para adoctrinar mediante las universidades. Eso, felizmente, nos dimos cuenta muchísimos ciudadanos en el Ecuador. Luis, el camino es presentar una ley orgánica, porque era orgánica también la ley que cerró estas universidades, ¿es correcto? Sí, yo he hablado con muchos legisladores de las provincias y ellos están de acuerdo con rehabilitarlas. Ah, claro, no tengo ningún interés, si quieren no lo aprueben, pero esta es una de las soluciones. Y la solución es abrir por lo menos 50 universidades más en nuestro país. Ellos tienen los edificios para hacerlo. Simple y llanamente hay que controlarlo siempre, como hay que controlar las otras. ¿Quién ha dicho que no hay que controlar a las otras? Para eso existen esos organismos burocráticos que no hacen nada más que andar apretando a la gente. Eso no es justo, mi querido amigo. ¿Por qué, Luis, usted evidencia cierto pesimismo de que el proyecto de ley no tenga éxito? Usted dice, allá verán si es que apoyan o no. ¿Qué está pasando con los asambleístas de Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago, Napo, que se aluden o que están involucrados en este tema, porque son universidades que pertenecieron a esas regiones? Bueno, ellos han firmado conmigo, me han pedido a mí que haga esto. Yo lo he hecho en razón de que yo soy un hombre universitario, que yo soy un hombre profesor de formación y soy un constructor. Como tal, pues, de sociedades. Como tal, pues yo lo presenté junto a otros de diferentes tendencias para justamente que conozcamos esto pues, en el país. Acá, vaya usted con sus cámaras a ver la Universidad Pérez Guerrero. ¿Cuántos edificios tiene? Que le decían que era de garaje. ¿Qué garaje, amigo? Ninguno, eso era cuento. Ninguna cosa de esas. ¿Ya? Y yo no tengo ningún interés en ninguna universidad. Yo no soy dueño de ninguna universidad. ¿Y cuál sería el problema si yo fuese dueño de alguna universidad? Lo diría de frente. Si eso no es ningún delito. Pero, mi querido amigo, ¿dónde quedan todos esos 150.000 jóvenes anuales sin estudiar? Esta es una oportunidad. El Estado no quiere abrir más universidades porque no tiene recursos económicos. Entonces, ¿qué hacemos, mi querido amigo? Y no tengo pesimismo, sino que les hago un comparativo. Okay. Estas universidades tienen que ser abiertas, menos la Universidad Cooperativa Colombia. Luis, ¿en qué condiciones económicas quedaron los rectores, los profesores? Porque conozco algunos casos en donde la situación fue sumamente crítica para muchos de los rectores y quienes administraban estas universidades. Yo no soy amigo del rector de la Universidad Pérez Guerrero, pero le quiero contar que yo escuché en una reunión de rectores que él inclusive ha tenido que pagar, tiene una prohibición de salir del país, porque además le cobraban $3 millones por dice qué cosa más. Los bienes los tuvo él que comprar de recursos económicos propios de él. Sin embargo, de lo cual le cerraron. Vea usted, terrible situación. Algunas otras familias o grupos, porque son grupos familiares, los profesores han tenido que hacer también ingentes sacrificios para tapar esas persecuciones económicas, porque eran persecuciones económicas. Después que el Estado no les dio nada, también les tuvo que quitar todo. Y le decían a los alumnos que denuncien a los rectores. Los alumnos nunca denunciaron a ningún rector. ¿Cómo lo van a denunciar si ellos estaban estudiando bien? ¿Sí se da cuenta? Entonces ahí está usted que comprueba que los estudiantes estaban de acuerdo con esas universidades.
De acuerdo a su proyecto de ley, Luis, ¿cómo sería el proceso de reapertura? ¿Qué se plantea allí? Bueno, eso tiene que ir primero a aprobarse, ¿no? De ahí el Parlamento tiene que mejorarla si es necesario. Yo creo que ahí va a haber un baño de verdad también, ¿no? Y van a salir tranquilados los correístas, porque allí les van a aprobar algunas cosas. Hay que escucharlos a los rectores, que ellos digan la verdad, porque los derraron. Y usted verá que lo que dice Lucho Almeida es verdad. Es una pelea dura, me he metido en una pelea dura en las redes, unos ataques furibundos, pero ¿sabe por qué? No porque son ellos grandes profesionales, sino porque es la madre del adoctrinamiento. Ese es el centro de esa ley y ese cierre de esas universidades y el control de las universidades. Eso era lo que querían hacer, mi querido amigo. Luis, evidentemente que es una gran oportunidad para muchos de aquellos estudiantes, los 150,000 que año tras año como bachilleres se incorporan a esa necesidad de preparación universitaria, pero estos chicos sin crédito, sin recursos, no van a poder iniciar sus carreras. ¿Y por qué le hago yo esta introducción a la siguiente pregunta, Luis? Porque también el Instituto de Crédito Educativo y Becas, IESE, se cerró, ¿no es cierto? Parte de sus responsabilidades institucionales pasaron al Banco del Pacífico en otras condiciones del crédito educativo, con tasas de interés mucho más altas, etc. ¿No es esta la oportunidad para que paralelamente, Luis, usted presente un proyecto de ley o una iniciativa legislativa que procure la rehabilitación institucional del IESE? El IESE está cerrado prácticamente. Y le cuento con un antecedente, Luis, con un antecedente, con esto finalizo. La fuente de recursos que financiaba el crédito educativo, el 0,05% de la aportación patronal al IES, está intacta. ¿No es el momento de rehabilitarle, Luis, al IESE para que, paralelo a la reapertura de estas universidades y a la creación de otras como la de la policía que ya mismo viene, los estudiantes tengan esa posibilidad del crédito educativo que era un gran aporte del Estado para la educación media y universitaria del país? Oiga, mi querido amigo, el Estado no tiene plata y en el proyecto que ha mandado, que es bueno hasta cierto punto en algunas cosas el presidente de la República, pero hay un artículo en el 110 que dice que no se puede abrir ninguna universidad más. Me refiero a las universidades estatales. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Yo creo que la Universidad de la Policía estaría en riesgo de hacerse frente a ese artículo. Pero es porque no hay plata, mi querido amigo. El presidente de la República debe estar calculando de dónde saca algo de dinero para poder sostener esto. Y está la cosa más dura después de esta pandemia y después de 70,000 millones de dólares que nos dejó el correísmo. Eso es terrible, mi querido amigo. Entonces, el tema va por... yo quiero confesarle, mis hermanos se graduaron estudiando con crédito del IESE. Esa es la verdad, mi querido amigo. Allí estudiaron mis hermanas, mi hermana que es economista, auditora, claro, porque nosotros somos de gente que ha venido de abajo, ¿no? Humilde. Campesinos, hijos de campesinos. Mi hermana Cecilia, que es una gran auditora, tuvo que pedir un crédito al IESE y lo pagó después de ser profesional. Y así muchísimos jóvenes. Mi otra hermana también, mi hermano que es ingeniero y abogado también, debo confesarle. Y yo, que era el hermano segundo, tuve que trabajar duro para ayudar al hogar de mis padres y esa es la gran verdad. Entonces, hay que abrirlo. Busquemos la alternativa, usted y yo, mi querido amigo, usted que es un hombre comprometido con la causa de la gente que quiere superar, que debe superar. Ahora prohíben al legislador que haga alguna ley de orden donde materia económico, pero hagamos alguna fórmula y por último le rogamos al presidente de la República que lo envíe, que puede que lo haga, ¿no? Y que como es un hombre que sí sabe dónde está el problema, yo creo que lo podríamos hacer, ¿no? El camino, Luis, emprendámonos usted y yo en eso. El camino es tan sencillo como quitarle las facultades al Banco del Pacífico y retornarlas
a lo que ahora se llama Instituto de Fomento al Sí, Talento pero eso tiene Humano. que haber sido con un decreto. Alguien que tiene que haber hecho con un decreto. Entonces es el presidente que le toca hacer eso. Evidentemente. Entonces, retornando ese crédito educativo, los ecuatorianos y ecuatorianas van a tener la gran posibilidad de continuar. Yo soy testigo de eso, mi querido Wilma. Mis hermanos estudiaron así y pagaron sus estudios en universidades, algunos estatales, pero no había ni para el bus, mi querido amigo. Entonces, ¿por qué negarle al hombre que no tiene condiciones para hacerlo? ¿Acaso decir, ay, las universidades de garaje? ¿Qué garaje, mi querido amigo? Porque no tiene plata para poder contratar la más cara universidad. Bueno, pues que si ellos tuvieron esa suerte, que la tengan, sí, que está bien, los aplaudo. Pero pregúntense en qué universidad estudiaron. Él no, la nota que le metió Correa, nada más. ¿Usted cree que Correa fue el más grande y brillante estudiante? No fue. Sin inglés sabía hablar y hacía lámpara de que hablaba inglés. Ay, mi querido amigo, la vida es tan bonita y se ponen a pelear por tonterías. Denle oportunidad a la gente pobre, a la gente de abajo, que tiene buenas intenciones, que tiene derecho a superar. Un médico de abajo ayuda a su mamá, a su papá, a sus hermanos, tiene mayor condición humana, no trata todo como que si fuera un negocio. La vida es solidaridad, la vida es disfrutarla, la vida es también ser solidario con la gente. Y esa es mi condición también para ser solidario con el pueblo ecuatoriano. Poniéndonos optimistas, el proyecto de reapertura de las universidades, ¿cuánto tiempo le llevará en su tramitación legislativa, Luis? Depende que si los correístas no ganan la batalla y algunos elitistas no crean que eso es verdad. Eso nunca fue verdad. Pero cuando Lucho Almeida les ponga la prueba de cuánto le pidieron, van a decir, ¡ay! La cerraron por chantaje. ¿Se dan cuenta? Eso es verdad. Oiga, yo soy un hombre luchador. A mí me gusta luchar por las causas nobles y justas de este pueblo que merece mejores días. Y alguna gente no estudió porque dedicó a trabajar. En el caso del presidente de la República, él mismo lo dijo, él mismo lo ha dicho, ayer lo repitió. Y yo tuve que estudiar mientras yo trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde para ir a las 7 de la noche a la universidad. Llegaba todos los días a mi casa a las 2:30 de la noche. Ese fue mi sacrificio. Y yo pude ser abogado. Y como abogado he tenido éxito, porque a mí me han contratado y todavía mis clientes me buscan, porque saben que yo soy, primero, efectivo y segundo, sé dónde hay que hacer las cosas bien. Enhorabuena. Se establecen plazos para la reapertura una vez aprobado el proyecto de 4 meses estimativamente para las 14 universidades, ¿correcto? No, no son 14, son 13. Sáqueme de encima 13. A la Universidad Cooperativa de Colombia, que esa no la pueden reabrir nunca. Muy claro, 13. Las 13 se les establece un plazo de 4 meses promedio, ¿no? Bueno, veamos qué pasa allí, ¿no? Pero claro, también tienen que darle una oportunidad para que esas universidades en máximo 5 años ya estén totalmente rehabilitadas. Okay. Eso también porque ¿de dónde sacan plata esos grupos corporativos familiares? Porque la mayoría son familiares. Claro. El caso de la iglesia evangélica y el caso de unos grupos católicos también allí. Bueno, a ellos, algunos ya hasta tiraron la toalla. Yo también debo de reconocerles, pero yo simplemente quiero oportunidad para la gente. Me hubiera encantado que el presidente, cuando haya ya plata, diga, bueno, voy a crear 10 universidades más estatales. Pero eso es cuando haya plata. ¿Y de dónde sacamos plata, mi querido amigo? Si con el cuento el cuento de las grandes universidades, ahí está, ya chay. $1.600 millones han gastado. ¿Y dónde está la plata? En los bolsillos de algunos, mi querido amigo. Luis, muchas gracias, su gentileza. Muchas gracias. Un gran abrazo. Luis Almeida, en el testimonial. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.